se ha desatado la controversia acerca de una reunión que tuvo Carlos Manso con algunos miembros del PRI y con Al-Azraqui en un programa que él tiene de Atypical TV. Aquí tengo yo el video. Creo que me parece que se cuide mucho. Nosotros allá en Coahuila un día tomamos una decisión parecida, estaban los Zetas, estaban nosotros, dijimos, si nosotros no ganamos, nunca vamos a gobernar. Yo en Coahuila lo veo muy bien, porque para que somos políticos, para que otros nos manden, eso no me parece. Además cuídate mucho y te vamos a estar todos siguiendo. Cuídate mucho a nivel de seguridad. Aquí vemos a Mario Di Constanzo, aquí. Seguridad, personal, A ese que es diputado del PRI, que era gobernador de Coahuila. Son muy broncos, ¿verdad? Ya. no, son muy traicioneros, no es algo. Pero lo más importante, les digo, a ver, me dicen, oye, ¿cómo te cuidas? Les digo, a ver, el primer punto, no tener nexos con ellos. Es el primer blindaje. Yo llegué limpiamente. Aquí le están diciendo que se cuide de los criminales, que no tienen palabra. Y dice, lo primero que hay que hacer es no tener vínculos con ellos. Y aunque hubiera posibilidades de esperar algún otro cargo, si el compromiso es pactar con ellos, prefiero no No ser. hacerlo, claro. Ese es el primer blindaje. Sí. Entonces, ya en el ejercicio del gobierno, no abusar, no andar haciendo negocios al amparo del poder o criminales, y prefiero asumir los riesgos por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal. Y presionemos para que vayan a Guardia Nacional, para que vayan y para que... Aquí está diciendo Moreira, vamos a presionar para que envíen a la Guardia Nacional, algo que Claudia Sheinbaum no hizo. Carlos Manso pidió a la Guardia Nacional, estuvo nada más un tiempo, unos días y fue retirada. Hay que recordar eso. Oye, Ramiro, asuma su responsabilidad. Llevamos muy buena amistad con Memo Valencia. Con Valencia. Sí. Nosotros, yo como gobernador, dije, el alcalde es la persona más desventaja. Porque es un municipio pequeño, porque tiene más fuerza el crimen a veces. Pues nosotros le entramos, pero no todos los gobernadores deciden eso. Estamos contigo. Y Beto también es Morelia, es muy buen. Alberto es buen tipo. Alfonso. Aquí vemos a Al-Azraqui. Beto Yo es tuvieron lo tipo. de Tepalcatepec, ¿no? Hoy mataron a una alcaldesa, la de Tepalcatepec. Oye, hermano, van 6 en el gobierno de La Ramiro semana Monreal. pasada al de Tacámbaro. Sí, al de Tacámbaro. La de Acámbaro. Tacámbaro. Hasta Acámbaro. Y hoy a una mujer presidenta de Tepalcatepec. ¿Por qué? Porque no cumplen. Hay de todo. Hay de todo, sí es cierto. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Acuérdate de que el pancino no aceptó nada. Creo que me parece que se cuide mucho. Nosotros allá en Coahuila un día tomamos una decisión parecida. Estaban los Zetas y estaban nosotros. Dijimos, si nosotros no ganamos, nunca vamos a gobernar. Y entonces se desató la polémica. Porque para que somos políticos, para que... Vemos aquí. Como dicen, última hora. Ah, qué cosas. Carlos Manso, que en paz descanse, el que fuera alcalde de Uruapan, Michoacán, en este video con Carlos Al-Azraqui. No, pues sí. Él está acudiendo. ¿A qué fue Manso ahí? A una entrevista. Si está diciendo que fue con Al-Azraqui, Carlos Al-Azraqui, él tiene un canal de YouTube aquí, se llama Atypical TV, y hace entrevistas a políticos, a empresarios, a personalidades, vamos a decir. Entre ellas estuvo Carlos Manso. Él era libre de ir a donde él quisiera. Hay que recordar cuando López Obrador iba también a esos programas y estaba bien. Eso no significa que el ir a esas entrevistas sea igual que ellos. Aquí vemos las imágenes cuando iba a tercer grado. Aquí vemos aquí cómo iba Televisa a entrevistas
Eso no significaba que iba a ser igual que ellos, que los de Televisa. Aquí lo vemos. Lo entrevistaba a Loret de Mola, lo entrevistaba Denis Merker, Ciro Gómez Leiva. También iba a Radio Fórmula. Lo mismo hizo Carlos Manso. Ir a estos programas donde le abrieron la puerta para una entrevista, porque en ese entonces estaba siendo un alcalde muy mediático, estaba llamando la atención. Aquí lo vemos con Moreira, con el Chucho Mayor, con Jesús Ortega. Aquí está el que era vocero de la presidencia de Fox. Aquí está Lasraki. Es simplemente eso. Fue a eso, una entrevista. Esa es la oposición. Y esa es la función de la oposición. A ver, vamos a qué dice. Un programa Más prudente. que se llama la oposición. Pero si no lo haces, también no te van a ser libres. Ahí es donde le dice que se cuide Corremos riesgo por del crimen, porque el crimen no tiene palabra. también por alzar. Nosotros Jesús, bendiciones, buenas Le prometo que semanas. la subo mañana, pero me puedo tomar una selfie. Aquí está Di Constanzo, Pues sí, que fue Mario Di Constanzo fue uno de los primeros que apoyó a López Obrador. Después aceptó el trabajo en la Conducef que le dio Peña Nieto. Y ya después le dio la espalda a López Obrador y se fue a refugiar en la oposición, algo que hacen también muchos políticos. Aquí vemos otro. Ahora se entiende por qué Carlos Manso le decían el Bukele mexicano, y además querían aplicar la de mátalos en caliente al estilo Felipe Calderón. Carlos Manso pertenecía a lo más rancio del conservadurismo. A ver, Carlos Manso era independiente. Ganó por la vía independiente. Es como López Obrador, estuvo en el PRI, los mandó al diablo por corruptos, él hizo su propio movimiento y llegó al poder, pero por la vía del partido que él fundó, Morena. Carlos Manso iba a ser el próximo gobernador de Michoacán, 100% seguro. Estaba siendo muy mediático y sus acciones le estaban dando prestigio. Aquí vemos cómo dice que son las mismas vibras de Colosio, ahora con este. Ahí es completamente distinto. ¿Por qué? Salinas de Gortari tenía el poder político para poder eliminar a Colosio. Estos tres que están aquí no tienen el poder, ni siquiera la 10ª parte, ni la 1000ª parte del poder que tenía Salinas de Gortari, porque él era presidente. Esos son políticos, estos dos que están aquí, el Ortega y y el Arraqui. No tienen ellos tres ni en la 1000ª parte del poder que tenía Salinas de Gortari para poder mandar a eliminar a Carlos Manso. Algo que sí pudo haber hecho Salinas con Colosio. Es algo totalmente distinto. Aquí vemos otro. ¿Qué hacía el diputado federal Humberto Moreira
es dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, Mario Di Constanzo, y el comunicador derechista Carlos Alasraqui, con el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, asesinado el 1 de noviembre, fue a una entrevista con Alasraqui, y ya sabemos que estos se juntan, estos de la oposición, y ahí estaban con él. Pero eso no significa que porque se reunió con ellos en una entrevista, va a ser igual que ellos. Eso es querer desprestigiar a Carlos Manso, desviar el tema, de lo principal. ¿Quién mandó matar a Carlos Manso? ¿Dónde están los culpables de ese asesinato? Los intelectuales. Los materiales pueden o no ser. Aquí vemos, por ejemplo, cuando López Obrador se reunió con el cártel de Sinaloa. Ahí están las imágenes. Eso no significa que López Obrador sea igual que ellos. ¿O sí? En esta lógica de decir sospechoso, tratar de ligar nada más porque fue una entrevista, tratar de ligarlos junto con ellos. En esa lógica, esta imagen, donde está López Obrador con la mamá del Chapo aquí está el cártel de Sinaloa, hasta le invitaron de comer, eso no significa que sea igual que ellos, ¿o sí? Están tratando de poner en el mismo saco a Carlos Manso con el PRI y con el PAN, con la oposición. No lo van a poder lograr por una sencilla razón. Porque él, Carlos Manso, con sus acciones, no con sus palabras, sus acciones de gobierno le crearon un prestigio. Tan es así que le costó la vida. Y entonces, ¿quién es el culpable? El mismo Carlos Manso lo dijo. Aquí lo escuchamos. General Ortega, que me está viendo, que es militar, que es una vergüenza que sea general y que sea militar, usted es el peor capo, el peor delincuente que tiene hundido a Michoacán en complicidad con el gobernador. Yo no me voy a quedar callado. Con el gobernador. Le está diciendo que los militares y el gobernador están coludidos con el crimen organizado. ¿Qué tiene que ver Alasraqui? ¿Por qué tratan de ligar una cosa con la otra? Desprestigiar la lucha que tuvo Carlos Manso en su estado, donde denunciaba al gobernador que estaba coludido con el crimen organizado. De eso no se ha investigado nada. No han tocado al gobernador. Cuidado. Gobernador, tú, Alfredo Ramírez Bedoya, que te quede muy bien claro que aquí en Uruapan no vas a venir a hacer tus chingaderas. Vas a tener que pasar sobre mi cadáver y vas a tener que matar a mucha gente para permitirte que sigas robando y extorsionando al pueblo de Uruapan y de Michoacán con tu Guardia Civil. Nosotros no votamos por eso. Y qué lamentable que existan muchos que se dicen defender la cuarta transformación, que se dicen defender la transformación de este país y que sean cómplices de tu gobierno corrupto. Hoy tienes a todos los corruptos
que criticaste en campaña los tienes trabajando en tu gobierno, traicionando los principios del obradorismo que dices defender. A mí no me pasa nada si no soy candidato en Morena. Yo soy un ciudadano y tengo las puertas abiertas en muchos lados, pero principalmente con la ciudadanía, que es mi mayor respaldo social. Que te quede claro, no te vamos a dejar, Uruapan. No vamos a dejar que sigas imponiendo tus intereses corruptos en Uruapan. Y de una vez te digo, gobernador, despídete del cablebús. No va a haber cablebús aquí en Uruapan hasta que no exista seguridad, hasta que no saques a tu puta policía corrupta que nos está matando y nos está secuestrando. Estamos rodeados de grupos armados, estamos rodeados de fosas clandestinas, estamos hasta la madre de que cada día se incrementen las desapariciones de mujeres, de niñas, de jovencitas. Mientras tú te vas a la Fórmula 1, hijo de la chingada, no vienes a decir... ¿A quién le está echando la culpa? A Bedoya, gobernador de Michoacán. Si él mismo está denunciando esto, ¿por qué no se han abierto carpetas de investigación en contra de ese gobernador? Está diciendo que los que criticaron, los corruptos que él criticaba en campaña, los trajo a su gobierno. Y junto con esos corruptos están destruyendo Michoacán. ¿Qué tiene que ver Alarraqui ahí? No tiene nada que ver Alarraqui en ese aspecto. Aquí escuchamos ahora a quien señala Carlos Manso, que es Bedoya. ¿Y a quién le está echando la culpa Bedoya? A Calderón y Peña Nieto, no a él. Donde Carlos Manso lo acusó a él. No acusó ni a Calderón ni a Peña Nieto. Esos gobiernos ya pasaron. Desde el momento en que asumen el poder, la responsabilidad es de ellos. Aquí lo escuchamos. Todas como michoacanas, vivimos ese tiempo. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló a Calderón y a Peña Nieto por fallar en seguridad y prometió que con el nuevo plan Michoacán de Claudia Sheinbaum, esta vez sí será distinto. La diferencia, porque en un primer momento A este señor fue un tema nada más fue quien señaló Carlos Manso, este gobernador, de estar coludido con el crimen organizado ahí en Michoacán, que trajo narcotráfico. a lo más corrupto que él criticaba en campaña. Tuvo un resultado. La misma policía de Bedoya es corrupta Del sexenio de... y reclamaba a Carlos Manso En la época de Peña Nieto, esa colusión pues todos debemos saber que hay con el crimen organizado. ¿Cómo se va a solucionar esto? Cuando se investigue a este señor, este corrupto. Mientras estén aliados los políticos con el crimen organizado, estos planes de seguridad no son más que pantomimas. ¿Cómo se combate entonces al crimen organizado? Cuando empiecen a caer políticos, empresarios, jueces, policías, militares que están coludidos con ellos. Mientras no empiecen a caer esos políticos, todo van a ser cortinas de humo para tapar un problema que con el tiempo se va a hacer más grande.
Entonces toda esta campaña que están sacando, aquí tengo yo una imagen, vemos aquí, Nino Dante, no lo vamos a olvidar, ni Rubén Moreira Valdés, tampoco Carlos Alarraqui, menos Jesús Ortega o el mentiroso y chueco Mario Di Constanzo. Poco a poco los culpables muestran la jeta. Aquí vemos cómo están tratando de ligar a Carlos Manso, trataron de desprestigiarlo. Aquí, el que con lobo se junta, hasta la muerte le sabe, o cómo era. Aquí vemos más. Entonces el PRIAN quiere que el pueblo se rebele contra la 4T por indignarse un prianista fantoche que andaba muy gustoso comploteando con Alarraqui, Rubén Moreira y el Chueco y otros de sus compas prianistas. Cualquier cosa que impulse el PRIAN está podrido, y aún así muchos cayeron. Tratar de ligar a Carlos Manso con el PRI y con el PAN. Aquí vemos otro. Que vaya Typical TV, ya se lo chupó la bruja. Carlos Manso jugaba de los dos lados, pero este era su hábitat. Engañar con la falsa bandera de independiente es una fachada para ganar votos. Le tiraba ser gobernador, pero quien sirve a dos amos, con uno va a quedar mal. Aquí vemos otro. Miren nada más la chulada de video que me viene a encontrar. Los buitres andan juntos. Esos son los que seguramente pusieron a Carlos Manso. Nada es casualidad. Y esto explica por qué sabían con seguridad lo que vendría. A ver, aquí están diciendo que ellos pusieron a Manso. Y entonces, ¿por qué pidió ayuda a Carlos Manso a Claudia Sheinbaum? Y no se la dieron. No recuerdo entrevistas de Carlos Manso con los movimientos de izquierda. ¿Por qué? Porque Carlos Manso era incómodo. ¿Y por qué era incómodo? Porque criticaba al gobierno de Sheinbaum. Aquí vemos otro, importante. En redes identifican al presunto asesino de Carlos Manso, Alarraqui. Aquí ponen a Alarraqui. Alarraqui no tiene el poder, ni político ni económico, para hacer eso. Aquí dice, miren nada más la chulada de video que me viene a encontrar. Los buitres andan juntos. Esos son los que seguramente pusieron a Carlos Manso. Nada es casualidad, y esto explica por qué sabían con seguridad lo que vendría. Harfuch, ¿qué papel juegan estos traidores? Entonces, están tratando, todos estos, están tratando de poner en el mismo costal a Carlos Manso con los del PRI y con los del PAN. ¿Quién fue el primero que reclamó que Morena estaba llenando de PRI y de PAN a lo más podrido del PRI y del PAN? A Morena. Carlos Manso fue el que denunció eso. Tratar de desprestigiarlo con eso, no van a poder. Porque las acciones que él llevó a cabo hablan más. Las acciones hablan más que las palabras, que las teorías conspirativas. Recordamos cómo se desempeñaba Carlos Manso en sus funciones. Algo que los otros políticos nunca hicieron. Andar patrullando las calles, tomar los riesgos de estar en un lugar que está rodeado por crimen organizado. Algo que los políticos
no hacen. Aquí lo vemos. Cabrón que agarremos armado y agrediendo a la gente, lo vamos a batir. Esa es la manera, se tapan y así se ponen a robar las motocicletas. Son tecatos que nomás ganan a la sociedad. Ahorita vas a cantar la sopa, ¿dónde te llevan las motos, ¿Cuántas te has robado? Están acusando que yo te llevaste una. Ya, ándale, vamos por a mí. Lacra, madre. Cállese. Decirles a las lacras que andan a la gente, que se andan robando los vehículos, que andan quitándole las motos a las muchachas, a la gente que anda de trabajo, que aguas, a que se la piensen 2 veces. Si los agarramos, los vamos a poner a disposición del Ministerio Público, y si se ponen al pedo, les vamos a abatir si andan armados y se andan amenazando a la gente. Aguas, porque ya andamos activos, ya no va a ser tan fácil que se sigan robando los vehículos, así que piénsenla 2 veces. Cabrón que agarremos armado y agrediendo a la gente, lo vamos a abatir. Entonces, esto es la manera en cómo se desempeñaba Carlos Manso. Cabrón que agarremos. Y tratar de desprestigiarlo con que fue una entrevista con Al-Azraqui no va a funcionar. Si se hubiera grabado en una reunión negociando con un grupo del crimen organizado, ahí sí tendrían razón. Porque entonces ese asesinato hubiera sido consecuencia quizá de una traición a ese grupo de crimen organizado. ¿Qué es lo que le dijo a Moreira en el video que vimos al principio? Lo más importante es que yo llegué al poder, al cargo, sin haber negociado con ellos. Es decir, a Carlos Manso no lo podían agarrar en ese aspecto. Como no lo pueden agarrar de que estaba coludido con estos, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Desprestigiarlo, nada más porque se reunió con Al-Azraqui. Y eso no les va a funcionar. Morena. Hay que recordar lo que decía del partido Morena. Se empezó a contaminar de lo peor del PRI, de lo peor del PAN, de lo peor del PRD, de lo peor de la delincuencia, y no lo quieren reconocer. Por eso en el pecado llevarán la penitencia. Van a perder Michoacán, y si no se componen van a perder el poder político en México. Tiempo al tiempo. Lo que dijo aquí es clave de lo que le pasó. Se empezó a contaminar de lo peor del PRI. De lo peor del PRI se contaminó Morena, ¿sí o no? No es lo que él diga, ¿sí o no? ¿De dónde viene Carlos Moctezuma Barragán, que era secretario de Educación en el sexenio de López Obrador? Del PRI. ¿De dónde venía Bartlett? Del PRI. La Olga Sánchez Cordero, del PRI. Ese Ignacio Ovalle, ese de Segalmex, ¿de dónde venía? Del PRI. Entonces estaba llenando de lo peor de esos partidos, olvidando a las bases que lo ayudaron a llegar al poder. De lo peor del PAN, de lo peor del PRD. ¿De dónde vino el que era senador? El Germán Martínez, que no era presidente del PAN y ya estaba en el olvido, prácticamente en la basura. ¿Y de dónde lo sacó? ¿De dónde lo rescató López Obrador?
¿Y no lo hizo senador plurinominal a Germán Martínez? Y era crítico de López Obrador. Y aún así lo hizo senador plurinominal por Morena. De lo peor de la delincuencia y no lo quieren reconocer, por eso en el pecado llevarán la penitencia. Van a perder Michoacán. Eso, van a perder Michoacán. Eso era 100% seguro. ¿Quién iba a ser gobernador de Michoacán? Carlos Manso. Morena lo sabía. Y quizá, siendo buen gobernador de Michoacán, podía ser él podía ser un buen presidente, un buen candidato presidencial para el 2030. Y eso podría peligrar, o hacer peligrar, toda la estructura creada de Morena en alguien que no pertenece a su grupo. ¿A quién le convenía entonces la muerte de Carlos Manso? ¿Al PRI o al PAN? A ninguno, a Morena. Porque el PRI y el PAN podían haberse unido a él, a Carlos Manso. Entonces la muerte de Carlos Manso no le convenía ni al PRI ni al PAN, sino a Morena. Y si no se componen, van a perder el poder político en México. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Algo que el mismo gobierno no permitió. La verdad tarda, pero sale. Siempre sale a la vista. Aquí estamos. Tengo yo una imagen de lo que está diciendo Carlos Manso. Tengo yo una imagen. Aquí vemos a funcionarios que eran de Morena. Por ejemplo, Javier Corral, ¿de dónde era? Del PAN. Y aquí lo vemos con Claudia Sheinbaum. Aquí vemos a este deportista, a Grel Pacheco. Aquí está con Marco Cortés. ¿Y ahora con quién está? Con Morena. Aquí vemos uno que está con cabeza de vaca. Y ahora está con Morena. Es lo que está diciendo Carlos Manso. Recibieron a lo peor del PRI y del PAN. Aquí vemos este, que estaba en el PRI y ahora está en Morena. A esta, que está con Peña Nieto y ahora está en Morena. Acá está, vemos una. Y acá está este, Marín, que era senador por Yucatán, del PRI, ahora está en Morena. Vemos a Verónica Camino, que estaba en el PRI, ahora está en el PRD. Vemos al hijo de Murat, estaba en el PRI, ahora está en Morena. Ya que es el gobernador de Puebla, apoyando a Peña Nieto, aquí lo vemos, y ahora está gobernador de Morena. Aquí vemos a este en el PAN, ahora está en Morena. Este mismo que estaba con Anaya en el 18, ahora está en Morena. Es lo que está diciendo Carlos Manso. Se llenaron de lo peor del PRI y del PAN. Entonces, tratan de desprestigiar solamente porque fue a una entrevista
tratando de unirlo con ellos, diciendo que es igual que ellos. Cuando López Obrador iba a entrevistas con tercer grado, eso no significa que López Obrador, al ir a esos programas, iba a ser igual que Televisa. Eso no tiene nada que ver. Aquí lo vemos con se llama creo Leopoldo Gómez, aquí está. Denis Merker, Ciro Gómez Leiva. Eso no significa que sea igual que ellos. Aquí tengo yo otra imagen. De cómo se ha movido el gobierno de Morena. Aquí vemos, aquí tengo la imagen. Octavio Romero Oropesa, que fue presidente de Pemex en el sexenio de López Obrador. Aquí vemos que estuvo ganando en todo el sexenio 150,000 pesos. Ahora con el gobierno de Sheinbaum está ganando 185,000. Pero eso no es lo grave, sino que se fue como director del Infonavit y se llevó a todos los amigos y paisanos tabasqueños a trabajar en el Infonavit, a vivir del erario. Aquí vemos a Carlos Cortés González, que era director de presupuesto en Pemex, ahora es director de finanzas en el Infonavit, ganando 185,000. O a Marcos Manuel Herrera, que era director de administración de exploración, ahora es secretario general del Infonavit. Frida Palacios García, que es coordinadora de operación financiera en Pemex, ahora es subdirectora de recursos humanos. Se llevó a todos sus amigos paisanos de Tabasco a trabajar al gobierno en el Infonavit, y todos que ya estuvieron en un sexenio ahora están en cobrando en el erario, y vemos aquí los sueldos de 185,000. Estaban ganando menos con López Obrador, ahora ya se aumentaron el sueldo, todos. Entonces, ¿dónde quedó la austeridad republicana? Esos están traicionando uno de los principios fundacionales de Morena, que era vivir en la justa medianía. Y aparte, lo que López Obrador decía, que era una lacra de la política. Eso del amiguismo. Todos los amigos de Oropesa que trabajaron con él en Pemex, se los llevó al Infonavit a vivir del erario. No importa, una cosa es trabajar en Pemex y otra cosa es trabajar en el Infonavit. Son dos sistemas distintos, son dos dependencias distintas que hacen cosas distintas. No es lo mismo llevar la administración de Pemex que del Infonavit. Son dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, al hacer eso, ¿qué está demostrando este gobierno de Sheinbaum? El amiguismo,
está traicionando uno de los principios fundacionales de Morena, a lo que se oponía el gobierno de Morena. Si están tratando de ligar, ¿por qué se reunió Carlos Manso con ellos? También se reunió con los de Morena. Aquí vemos la imagen. Ahí vemos con Noroña, ahí vemos con Adán Augusto, que está acusado de proteger al crimen organizado, Adán Augusto López. Cuidado. Es decir, Carlos Manso era una persona libre de reunirse con unos y con otros. Y eso no significa que sea igual que ellos. Ahí lo vemos con Noroña y con Adán Augusto, pero él no era de Morena. Él era un candidato independiente que pidió ayuda al gobierno federal, lo cual es una responsabilidad constitucional, el proteger a los estados, más a aquellos que están pidiendo ayuda, la cual se lo negaron, y eso le costó la vida. ¿A quién culpó Carlos Manso? Al gobernador. Entonces, ¿por qué no se han iniciado las investigaciones en contra del gobernador? Porque lo están protegiendo. ¿Y esto qué va a traer a la larga? Que esto se empeore cada vez más. Aquí hay un video interesante. Como acabo de decir, ¿a quién culpó Carlos Manso? Al gobernador de Michoacán. ¿A quién acabamos de ver ahorita? A Adán Augusto López, que está investigado por sus nexos con el crimen organizado que se llama La Barredora. Hay otros que están investigados por el huachicol fiscal. Sin embargo, ha habido impunidad absoluta contra estos políticos. Los primeros. Vemos ¿Cómo dice que el mismo PAN y el PRI metieron a sus propios políticos, a algunos, a la cárcel? Los investigaron, los expusieron. Aquí vemos a Javier Duarte. Lo investigaron y lo metieron a la cárcel. Si Javier Duarte hubiera estado en Morena, le hubieran brindado impunidad. Aquí, por ejemplo, Adán Augusto está siendo investigado por nexos con el crimen organizado. Sin embargo, no lo han tocado. Siete gobernadores con Peña Nieto fueron encarcelados e investigados, procesados. Javier Duarte de Veracruz, Roberto Borge de Quintana Roo, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández de Tamaulipas, Andrés Granier de Tabasco, Rodrigo Medina de Nuevo León y César Duarte de Chihuahua. Todos acusados de desvíos millonarios, lavado de dinero y corrupción brutal. Y lo más importante, eran del PRI, su propio partido. Peña Nieto, con todo y su doble cara,
tuvo el valor de exhibir a los suyos. Con Felipe Calderón también hubo acción. Se persiguió y se detuvo a personajes como Mario Villanueva, gobernador priista de Quintana Roo, y se abrieron procesos contra Tomás Yarrington, Humberto Moreira, acusados de vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Si Calderón tenía sus propios demonios con el narco, pero hubo castigo para algunos corruptos. Con Vicente Fox se investigó a figuras del viejo PRI, como Arturo Montiel, Carlos Cabal Peniche, y se dio seguimiento a casos de peculado y corrupción del régimen anterior. Pocos fueron a prisión, sí, pero voluntad política de exhibir a los corruptos. Y ahora con Andrés Manuel López Obrador, el presidente que prometió limpiar de corrupción de arriba hacia abajo. ¿Sabes cuántos gobernadores morenistas están en la cárcel? 0, ni uno solo. Y eso que hay escándalos enormes. Segalmex, el robo más grande en décadas, el Tren Maya, con sobrecostos millonarios, Rocío Nale y los contratos de Dos Bocas, Cuitlagua García de Veracruz con abusos de poder y los negocios del hijo del presidente. ¿Y qué hace el gobierno? Nada, silencio total. Y con Claudia Sheinbaum el guión no cambia, habla de honestidad, de continuidad, pero protege a los mismos y calla ante los mismos abusos. Cambian los nombres, pero no la impunidad. Porque si Peña y Calderón Fox tenían sus errores, pero al menos castigaron a los suyos. AMLO y Sheinbaum, en cambio, prefieren protegerlos, y mientras sigan cuidando sus intereses, no habrá transformación, habrá encubrimiento, porque en México parece que la justicia depende del color del partido, y cuando eso pasa, la corrupción no se acaba, solo cambia de camiseta. Es lo que decía Carlos Manso. Se llenaron de lo peor del PRI y del PAN y están tratando ahora de tapar todo eso. No están investigando a quien Carlos Manso denunció que es el gobernador. Están tratando de desviar con estrategias de seguridad. Y ahora en redes, únicamente porque fue una entrevista con Al-Azraqui, con la oposición, eso significa que es igual que ellos, o que ellos lo pusieron. ¿Quién está en el poder? Los únicos que pueden hacer eso es quien está en el poder. Ni Al-Azraqui, ni Moreira, ni Di Constanzo, ni esos que vimos, tienen el poder para manejar un grupo del crimen organizado. Para eso se deben de tener conexiones políticas y económicas. Y eso solamente lo da un cargo de poder. Lo demás son teorías de conspiración. Teorías de conspiración para tapar el problema, desviar la atención, pero no exigir que se detenga a los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manso. Es así de fácil y así de sencillo. Vamos a seguir subiendo más videos, más información. Denle like, suscríbanse, compartan el video. Nos vemos hasta la próxima.